Alabado Jesús. Amén. Dios te bendiga en esta hora gloriosa. Este es el ministro del Evangelio, Heriberto Méndez González. Una vez más, por aquí, por mi canal, escudriñando las Escrituras. Quiero compartir un tema que he estado meditando. Dicho sea de paso, la palabra del Señor produce vida y vida en abundancia. Y he estado meditando en esto. Así que en esta hora me gustaría que usted escuchara la poderosa palabra del Dios viviente. Quiero por este medio hablar de la nueva criatura en Cristo Jesús. Escúcheme bien, la nueva criatura en Cristo Jesús. Y quiero comenzar de la siguiente forma. Dice la palabra en Juan capítulo 13, verso 1. Jesucristo tuvo una conversación con Nicodemo. Todos conocemos la historia, ¿verdad? Pero vamos a repasar las escrituras para ver de qué forma usted se puede edificar, porque la palabra del Señor edifica la vida de aquellos que escuchan la palabra del Señor. Dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Dice que había un hombre, este hombre se llamaba Nicodemo y era un principal entre los judíos. O sea, no era gente de a pie, por decirlo así, sino que era una persona que estaba bien preparada, bien conocedor de las escrituras, del Torá y todo lo que tenía que ver con el Antiguo Testamento. Era un principal entre los judíos. Dice que vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Y Cristo le responde de una manera sabia en el verso 3: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y conocemos la historia que Nicodemo comienza y continúa, debo decir, conversando con el maestro y le dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de esto, te es necesario nacer de nuevo. Óigame, como dato curioso, este es uno de los temas que se debe de predicar mucho en las congregaciones, en la calle, en el supermercado. Si usted se consigue a alguien, usted le puede hablar un poquito del nuevo nacimiento, porque siempre tiramos un poquito la semilla, aunque estemos ocupados. Tal vez en el trabajo podemos tirar algo de la semilla, podemos hablar la palabra del Señor constantemente, pero esto es un tema que tenemos que cogerlo con pinza, porque muchas personas piensan que la salvación se hereda. Hay un texto mal interpretado en la Biblia que dice, y no me acuerdo ahora mismo dónde estaba, es que me llegó a la mente el texto que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Claro, eso no es una promesa para todo el mundo, eso es eh, un texto en particular que se le dio a una persona en un momento dado. Ahora, hablando del nuevo nacimiento, dice la Biblia que Nicodemo, con el conocimiento que tenía, fue donde Jesús, dice la Biblia, que fue de noche. Parece que tenía un poquito de temor que sus amigos de milicia lo descubrieran y dijo: mira, mejor voy de noche y hablo un poquito con Jesús porque tengo una curiosidad. Yo creo que este hombre viene de parte de Dios como maestro, porque nadie hace las señales que él hace si no está Dios con él. O sea, tengo una curiosidad y quiero saber y quiero entablar una conversación con este hombre llamado Jesús. Ahora, Jesús le habló a Nicodemo del nuevo nacimiento. Y eso es lo que yo quiero enfatizar en esta hora. Del nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Porque usted tiene que estar en Cristo. Escúcheme bien. Si usted no está en Cristo, usted no es una nueva criatura. Dicho sea de paso, la Biblia lo establece en Primera de Corintios capítulo 5, verso 17. Se lo voy a buscar para no equivocarme en la cita bíblica. Primera de Corintios capítulo 7, verso 5, debo decir. Gloria a Dios, si no me falla la memoria en esta hora gloriosa. Estoy aquí compartiendo
la palabra del Señor basado en el tema el nuevo nacimiento. Segunda de Corintios, capítulo 5, ahora sí lo conseguí por aquí rapidito. Gloria a Dios. 5 versos 17. Segunda de Corintios, capítulo 5, versos 17. Dice la Biblia: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Me llama la atención este texto bíblico porque dice la palabra, si alguno está en Cristo. No todo el mundo está en Cristo, escúcheme bien. Hay gente que no están en Cristo. Hay gente que simplemente escuchan la palabra. Hay gente que son simpatizantes del Evangelio, que le encanta la palabra. Hay gente que visitan las congregaciones y no solamente la visitan una sola vez, sino que las visitan varias veces. Están hasta años visitando la congregación, pero no están en Cristo. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo. El Señor le dijo a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo. Antes de yo venir a los pies del Señor, antes de yo nacer de nuevo del agua y del Espíritu, este hombrecito que usted está aquí, que usted ve aquí sentado, antes de yo venir al Señor, yo tenía familiares que estaban en Cristo, que habían nacido de nuevo, pero como yo no había nacido de nuevo, yo no entendía lo que era el nuevo nacimiento y entonces yo los criticaba. Esa gente es tan loca, esa gente son unos fanáticos, esa gente coge la religión a pecho. Yo soy una persona buena, yo no tengo que meterme a la religión. Pero cuando yo conocí a Cristo y entonces en mí el Espíritu Santo engendró la nueva criatura, yo nací de nuevo y de ahí en adelante yo empecé a estar en Cristo. Y como yo empecé a estar en Cristo, alaba, entonces comencé a entender las cosas que son del Espíritu. Mire, mi hermano, porque hay gente que piensa que la salvación es por obra. Y esto no es por obra para que nadie se gloríe. Nadie se puede gloriar de sus buenas obras porque o usted está en pecado o está en Cristo. Yo le pregunto en esta hora, ¿estás en pecado? ¿Estás viviendo una vida en pecado, practicando constantemente el pecado? ¿O estás en Cristo? Hay gente que le dicen a uno, no, yo creo en Dios. Esa no fue la pregunta. Escúchame bien. La pregunta es si usted está en Cristo. Yo le decía a una señora hoy en la oficina del médico y de momento comencé a hablar de la palabra y la señora me decía, sí, hay que estar preparado. Y yo le dije, no, hay que estar en Cristo. Porque utilizamos esta expresión de estar preparado, entre comillas, para tratar de hacer las cosas bien para poder ser aceptos en Dios por las buenas obras. Pero mira, mi hermano, cuando usted está en Cristo, ya usted está preparado. Porque no se trata de hacer buenas obras para yo prepararme, sino que ya yo acepté a Cristo como Señor y Salvador y como yo estoy en Él, automáticamente ya yo estoy apto para el reino de los cielos. Nicodemo no entendía eso. Nicodemo simplemente fue donde Jesús y no entendió el lenguaje espiritual. Hay personas que creen que por sus buenas obras van a ser salvos. Y le voy a dar un ejemplo bien clásico. Mucha gente se porta bien entre comillas, pero le voy a dar un ejemplo en particular. Supongamos este matrimonio, ¿verdad? Esto es hipotético, pero es un matrimonio que es bien unido, tiene sus hijos en sujeción, o sea, sus hijos son ejemplo para la sociedad. Sus hijos estudiaron, son unos profesionales, ella es buena esposa, él es buen marido, los dos son trabajadores, son personas que tienen un código de conducta muy bonito, saludable, todo el mundo se lleva con ellos, son personas que ayudan al necesitado, son personas que en el barrio todo el mundo los quiere, todo el mundo los aprecia, porque son personas de ejemplos, son personas que todo lo hacen bien, personas que tienen un corazón bueno, entre comillas, son personas que les gusta hacer el bien, son personas que están ahí unidas, pero de momento esa persona o estas dos personas, este matrimonio,
Los dos fallecen. Un infarto masivo, un accidente de tránsito. Los dos fallecieron. Ahora yo pregunto, estos dos, estas dos personas, él y ella que fallecieron, con esas cualidades hermosas, ¿a dónde usted cree que el alma de estas dos personas estaría en el momento de su muerte? Y usted me diría, bueno, con todo lo que tú acabas de describir, que eran personas buenas, todo el mundo los quería en el barrio, personas ejemplares, buen esposo, buena esposa, los dos trabajando, personas que aportan a la sociedad, personas que ayudan al necesitado. Yo creo que deberían de estar los dos en el cielo. Pues le tengo una mala noticia. Con esas cualidades, con esas conductas positivas, se mueren personas así y derechitos descienden al lugar de tormento, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Por qué? Porque la Biblia me dice a mí que todos están bajo pecado. Y si todo el mundo está bajo pecado, por más bien que trate la persona de comportarse, si la persona no ha nacido de nuevo del agua y del espíritu, si la persona no está en Cristo, no puede ver el reino de Dios. El día que yo acepté a Cristo, de ahí en adelante yo empecé a ver el reino de Dios. O sea, el enfoque mío fue un enfoque diferente. Ya yo no veía las cosas como las veía antes. Las cosas eran diferentes. Ya yo estaba buscando las cosas que son de arriba. Las cosas de abajo ya no me daban placer. Quería buscar las cosas que eran de arriba. Porque aquí hay dos caminos. El camino que te conduce a vida eterna y el camino que te conduce a la condenación eterna. Pero no es por obra para que nadie se gloríe. Entonces hay gente que creen que no tienen que aceptar a Cristo. Ellos están bien. Ellos tienen buenas obras. Ellos se portan bien en la sociedad. Dicho eso de paso, hay gente que conocen el lenguaje espiritual. Hay personas que cuando ven a uno en la calle le dicen Dios te bendiga. Fueron al culto y se alegraron y se gozaron con la palabra y les encantan de cierta forma participar o estar allí disfrutando del servicio de adoración a Dios, pero no han nacido de nuevo porque no están en Cristo. Y si la persona no está en Cristo, no es salva. La persona que es salva es la persona que está en Cristo. No estoy hablando de religión. No estoy hablando de religión, estoy hablando de salvación. Nicodemo, a pesar de su conocimiento escritural que tenía basado en el Antiguo Testamento, no entendió las palabras de Jesús. Porque Cristo vino a traer un lenguaje espiritual. Y hay gente que no entiende ese lenguaje porque no están en Cristo. No, predicador, yo creo en Dios. Los demonios también creen y tiemblan. Pero si usted no está en Cristo, usted no es una persona salva. Porque no es por las obras. Usted podrá tener deseos de hacer buenas obras, de ayudar al prójimo, y todo eso es bueno, eso tiene recompensa en la tierra, pero no tiene recompensa en lo espiritual. En lo espiritual usted tiene recompensa después que usted pasa de muerte a vida y comienza entonces a hacer buenas obras, porque esas buenas obras es el producto de que Cristo te salvó. No por obras para que nadie se gloríe. Hay personas que creen que no necesitan el camino que lleva al Padre, que es Cristo, porque ellos creen que están bien, que sus buenas obras los van a salvar. Mire, mi hermano, las buenas obras no te van a salvar, bendito sea Dios. Pero hay gente que se engañan. No, tú tienes tu religión y yo tengo la mía. Es que no se trata de eso. Yo antes era religioso. Un día voy a hablar de eso a través de las redes sociales. Hoy no es el tema. Yo también era religioso.
pero no estaba en Cristo. O usted está en pecado o estás en Cristo. Usted decide qué camino usted escoger. Nicodemo tenía mucho conocimiento, era religioso, no entendió las palabras de Jesús. Dice la Biblia que Jesús le habló: si no entiendes las cosas que son de la tierra, ¿cómo vas a entender si te digo las que son espirituales? Cuando Cristo le dijo que tenía que nacer de nuevo, le dijo: pero ¿cómo un hombre viejo, siendo viejo, va a meterse otra vez en el vientre de su madre y nacer? Cristo le estaba hablando de un nacimiento espiritual. Porque créame que cuando estamos en Cristo, tenemos seguridad de salvación. Podemos dormir tranquilos, nos levantamos tranquilos, siempre hay situaciones en nuestra vida, somos humanos, pero estamos en Cristo y hay una esperanza de vida eterna, no por lo que yo hago, no por lo que usted hace, sino por lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario. Las palabras de Nicodemo revelan lo siguiente: Nicodemo tenía sed espiritual. Tenía sed espiritual. Nicodemo, escuchen bien, la falta de profundidad de convicciones. No sabía dónde estaba parado. Alaba, porque no pudo contradecir a Cristo. Hay gente que no sabe en dónde están parados, porque no están en Cristo. Tienen religión, pero no tienen salvación. El Señor quiere que tú tengas esa salvación. Te la ofrece a través de Jesucristo. Pero si usted la rechaza, usted no va a ver el reino de Dios. Número uno, no lo va a ver. No entiende las cosas que son del Espíritu. No las entiende. Yo antes de venir al Señor, yo no entendía nada. Y ahora las cosas del Espíritu yo las puedo entender. Porque esto no es por obra para que nadie se gloríe. Pude ver el reino de Dios. Y más adelante Jesús le dice a Nicodemo: no puedes entrar en el reino de Dios porque primero vemos el reino de Dios, empezamos a conocer las cosas que son del Espíritu y a su vez ya hemos entrado al reino de Dios y lo vamos a ver a toda profundidad, con toda la plenitud de la gloria de Dios, el día que el Señor venga por segunda vez a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga y sin cosas semejantes. Bendito Dios. Nicodemo, escúchame bien: complacencia consigo mismo en una persona de su edad y posición. Se complacía a sí mismo. Yo estoy bien, yo tengo una buena posición religiosa, me siento muy bien. ¿Qué más necesito? ¿Sabe que hay gente que tienen salud? O más o menos salud, pero se pueden mover y hacen sus cositas. Tienen salud, tienen dinero, tienen una buena familia, las cosas le van bastante bien, tienen religión y con eso piensan que es suficiente para poder entrar al reino de Dios o para poder ganarse la salvación, que no se gana con las obras, sino que se obtiene por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El nuevo nacimiento es para aquellos que creen en Él. Pero si usted no quiere aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, si usted rechaza al que te puede dar la vida, si usted rechaza al que te puede dar salvación, si usted rechaza a aquel que murió en una cruz para perdón de tus pecados, óigame, qué regalo más grande que es. Cuando alguien a usted le regala algo, ¿verdad que usted se siente contento? Se siente contentísimo porque me regalaron algo, un obsequio. Y usted aprecia a la persona que le regaló eso. Pero no aprecia, no ama o rechaza a aquel que te da un regalo eterno. ¿Y por qué yo he de rechazar un regalo que es eterno? Es eterno. Los regalos de acá, pues usted sabe, se desgastan, se rompen las cosas que usted compra o las cosas que usted le compra a otra persona. Tienen desgaste, tienen desuso con el tiempo. Pero Dios te da una vida eterna. Y esa vida eterna está en Jesucristo. Hay que aprovecharla.
Aprovecha la vida eterna. ¿Cómo se aprovecha? Aceptando a Cristo como Señor y Salvador. ¿Qué dice la palabra en San Juan capítulo 1, verso 12? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Escúchame bien, no todo el mundo es hijo de Dios. Hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Suena feo, pero es así. Hay hijos de la luz y hay hijos que son de las tinieblas. ¿De qué grupo es usted? ¿A qué grupo usted pertenece? ¿Al grupo de los de la luz o al grupo de las tinieblas? Porque la Biblia es clara y me dice a mí, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Si usted no cree en su nombre, si usted no le acepta como Señor y Salvador, si usted no recibe a Jesucristo, usted no va a tener vida eterna. Y en esta tierra que usted se decide. En esta tierra es que yo decido servir a Dios. Yo decido aceptar a Cristo como mi Señor y Salvador y vivir para Él, con mis virtudes y con mis defectos, con mis altas y con mis bajas, con mis alegrías y con mis tristezas. Pero si yo decido servir a Cristo, es porque yo estoy en Él. ¿Usted está en Cristo o no está en Cristo? El ser humano, escúcheme bien, está incapacitado para poder entrar en el reino de Dios. Está incapacitado para entrar en el reino de Dios, a menos que sea regenerado por el Espíritu de Dios. Alaba. Está incapacitado para entrar en el reino de Dios. No puede. No hay manera de entrar. No hay buenas obras que te salven. No hay liturgia religiosa que te libre y te lleve al otro lado. No hay camino que te conduzca al cielo. El único camino que te conduce al cielo se llama Jesucristo. Estar en Cristo. Alaba. Estar en Él. Alaba. Hay dos maneras de encontrarnos con Jesús. Alaba. Hay dos maneras de encontrarnos con el Maestro. ¿Cuáles son las dos maneras de encontrarnos con Jesús? Lucas capítulo 20, verso 17. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. O sea, si usted no lo enfrenta, o usted no lo recibe como Salvador, lo va a enfrentar como juez. Ahí están las dos maneras de enfrentarnos al Señor. O lo enfrentas y lo aceptas como Salvador, o lo enfrentas en aquel día como juez. Escúcheme bien, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado. No es lo mismo yo tropezar con una gran piedra, yo vaya caminando y tropiece con un peñón, alaba. Que yo vaya caminando y tropiece con una gran piedra, me voy a lastimar, pero poco. Pero si esa piedra me cae encima, mire mi hermano, no es lo mismo tropezar con esa piedra para salvación a que la piedra vaya donde usted para condenación, porque el mismo Dios que te salva también te juzgará en el día postrero. El Dios que te llama arrepentimiento es el Dios que te dice, el que no cree en el Hijo no tiene vida eterna. ¿Y cuántas personas mueren sin salvación? Mueren sin estar en Cristo. No han nacido de nuevo. No aceptaron a Cristo como Señor y Salvador. ¿Y sabes qué? Se perdieron para siempre. Eso es lo que dice la Biblia.
¿Y qué usted tiene que hacer para evitar eso? Arrepentirte de tus pecados y venir a Jesucristo. Aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador para que en ti pueda Dios regenerarte, sembrar en ti el nuevo nacimiento. O estás en Cristo o estás en pecado. No hay puntos medios, no hay tres caminos. Hay dos caminos. O estás en Cristo o estás en pecado. Por aquí no hay puntos medios, mi hermano. O te lleva el Señor a la gloria o se pierde la persona eternamente y para siempre. Los factores de la regeneración, ¿cuáles son? Hay varios factores que tienen que ver con la regeneración. Es el nuevo nacimiento, es el trabajo que hace el Espíritu Santo en la vida de la persona. Y créame que cuando usted viene a Cristo, usted va a ver las cosas diferentes. Ya las cosas no las va a ver como las veía antes, porque el enfoque suyo va a ser un enfoque espiritual, no va a ser un enfoque carnal, sino un enfoque espiritual. De su voluntad nos hizo nacer. Dios quiso que usted y yo, y le estoy hablando ahora a los creyentes, naciéramos en Cristo. ¿Qué dice la Biblia en Santiago capítulo 1, verso 18? Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Escúcheme bien. Él de su voluntad, Dios quiso. El hombre es el que no quiere. El hombre es el que rechaza. La mujer es la que rechaza esta salvación. Óigame, prueba a Cristo. Si has probado todo y todo te ha fallado en la vida, prueba a Cristo. Si no te da resultado, pues me lo devuelve. Alaba. Si no te da resultado, me lo devuelve. Que yo me quedo con él. Bendito sea su nombre. Dice que su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas, el nuevo nacimiento. Nos hizo nacer. Por eso usted, cuando usted está en Cristo, la gente le dice fanático, religioso. Eso es lo menos que somos religiosos. Somos creyentes. Tenemos una relación con Dios. Pero la gente no entiende eso. Que la religión no se puede coger a pecho. Que la Biblia no se puede leer porque si tú lees la Biblia te vuelves loco. Bueno, yo leo la Biblia y cada vez Dios me da un poquito más de sabiduría para tomar decisiones correctas en mi vida, para hacer cosas que tengan que ver con el reino de Dios a beneficio de uno mismo, porque cuando usted está en Cristo, el beneficiario es usted. Alaba. ¿Cuántas personas están buscando planes de salud? Ahí estoy buscando qué beneficios hay en este plan de salud. ¿Qué me ofrece? ¿Qué me ofrece este plan? ¿Qué me ofrece? Y usted empieza a indagar y a buscar qué plan le conviene, porque usted quiere beneficios. Pues sabes que hay un plan. Hay un plan de vida eterna y hay beneficios eternos. Vida eterna. ¿Quién te ofrece más? Dígame, ¿quién te ofrece más? En Cristo hay vida eterna. Alabado Jesús. Los factores de la regeneración, ya dije el primero, de su voluntad nos hizo nacer. Segundo, la palabra viva y permanente de Dios actúa en muchos como una semilla de vida. Escúchame bien. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. ¿Hemos sido qué? Renacidos, no de simiente que se corrompe. Escúcheme bien, sino de incorrupción, incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios vive y permanece para siempre. Y nosotros vivimos y permanecemos para siempre. Alaba. Yo vivo y permanezco para siempre. No por mis obras, sino porque ya estoy en Cristo. Los que creen en Jesús han pasado de muerte a vida. Nicodemo eso no lo entendía.
No lo entendía, siendo una persona conocedora de las escrituras del Antiguo Testamento. Los factores de la regeneración, el tercero, la obra del Espíritu Santo nos resucita o nos resucitó espiritualmente. Escúchame bien, hemos resucitado espiritualmente. Ya estamos en el reino. Ya tenemos vida eterna. Alabado Dios. Tito capítulo 3, verso 5. Dice que el Señor nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Escúcheme bien, nos salvó el Señor no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, porque en nosotros no hay obras de justicia. Ah, fulano es buena gente, sí. Claro, claro que es buena gente. Para Dios no hay buenas gentes. Eso es una expresión que utilizamos, una expresión de pueblo, ¿verdad? Que usamos, ¿verdad? Porque cuando usted se lleva mucho con una persona, pues es buena gente, me llevo mucho con él y con ella, pero dice la Biblia que el Señor nos salvó a nosotros no por obras de justicia, porque las obras de los hombres no había en ella justicia. Simplemente en el Dios verdadero es que está la verdadera justicia. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué implica ser regenerado por el Espíritu? ¿Cuántos son regenerados por el Espíritu? Alaba. Si usted no conoce eso, si usted no entiende el lenguaje espiritual, usted tiene que nacer de nuevo. Alaba. Si usted no conoce el lenguaje espiritual, usted está perdido. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender. Pues se han de discernir espiritualmente. El hombre que no tiene a Cristo, la mujer que no tiene a Cristo no puede entender esta locura. Ahora, ¿qué implica ser regenerado por el Espíritu? Número uno, la persona no practica el pecado. Las cosas que antes practicaba, ya no las practica. Si antes era un adúltero, ya dejó de ser adúltero. Si antes tomaba mucho y se emborrachaba, ya dejó la bebida. Si era un mentiroso, compulsivo, porque hay gente que mienten y ni ellos mismos se lo creen, bendito Dios, ya dejó de mentir, ya dejó de odiar, ya dejó de aborrecer a alguien. Sus actitudes, su vida en el Espíritu, ahora se nota, porque ha sido regenerado por el Espíritu Santo de Dios. No practica el pecado. Primera de Juan capítulo 3, verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. A eso yo le llamo seguridad de salvación. La simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y cuando la Biblia habla de pecado, está hablando de practicar constantemente las cosas que se practicaban antes de usted estar en Cristo. Como humanos podemos fallar, podemos pecar en momentos dados. Aquí no estamos hablando de perfección, aquí estamos hablando de salvación. La salvación no implica perfección. La salvación implica estar en un estado de gloria. Sí, porque pasaste de muerte a vida, estamos en un estado de gloria, por así decirlo. Porque ya estamos en Cristo. No somos perfectos. Alaba, tú no eres perfecta, no eres perfecto, pero no practicas el pecado. Puedes fallar en un momento dado, pero no practica el pecado. Escúchame bien, vencer al mundo, el que está en Cristo, escúchame bien, el que ha sido regenerado por el Espíritu Santo, vence al mundo. Primera de Juan capítulo 5, verso 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo,
nuestra fe. ¿Cuál es la victoria que ha vencido al mundo? Nuestra fe. Esa es la victoria. Estamos en victoria porque hemos vencido al mundo por medio de la fe en Cristo Jesús. Iglesia, Cristo es el único camino que profesa tomar la naturaleza caída del hombre y regenerarla inculcando en ella la vida de Dios. Porque el fundador del cristianismo es una persona viviente, divina, que vive para salvar hasta lo sumo. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Bendito sea su nombre. Cristo Jesús. El que está vivo, el que permanece para siempre. Porque si Él permanece para siempre, su palabra permanece para siempre. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Ve que esto es trabajo del Espíritu Santo. Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Ya tenemos una gran herencia y la gente en este mundo peleando por terrenos. Y el día que se muera no se llevan nada. Se mueren, se pierden, el alma se va bajo al infierno, al gusano. Alaba, donde dice la Biblia que el gusano de Dios no muere y el fuego nunca se apaga. Ah, pero prefieren eso. Pero ¿qué dice la Biblia de aquellos que han creído en Él? Una esperanza, escúcheme bien, para una herencia incorruptible que no se corrompe, incontaminada que no se contamina, inmarcesible, escúcheme bien, reservada en los cielos para vosotros. Está reservada para nosotros una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Mire, mi hermano, ¿quién te ofrece más? Ahora, si usted quiere las migajas del diablo, allá usted. Si usted quiere las migajas del mundo, si usted quiere, y perdóneme la expresión, pero tengo que ser sincero, si usted quiere arder eternamente y para siempre en un lago de fuego que arde con azufre, por desechar a Jesucristo, al Hijo del Dios viviente, allá usted. En aquel día te van a decir, te lo dije. Alaba. Te lo dije. Pero no quisiste hacer caso. Y va a ser tarde para ti. Pero ahora es la oportunidad de vida eterna. ¿Qué dice la palabra de aquellos que han sido regenerados por el Espíritu Santo, los que han nacido de nuevo? Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Él nos guarda para que usted y yo podamos perseverar hasta el fin. ¡Wow! Porque estamos en Cristo. Y para ir terminando este corto mensaje, que mucha tela para cortar. Mucha tela para cortar. Cosas que no dije. Cosas que las tengo escritas aquí. Un bosquejo de muchas cosas relacionadas a Nicodemo. Otros detalles en particular, adicional, que no entra en detalle porque quiero ir rapidito al grano. Y el grano es lo siguiente. Escúcheme bien, este es el grano para usted. O estás en Cristo o no le estás. Usted decide. Vida eterna o condenación eterna. Aprovecha ahora, brother. Mira, mijo. Mira, mija. Aprovecha ahora. Ven a los pies de Cristo, sálvate. ¿Cuántos años tú tienes? 70. Casi 80. Te queda bien poquito. Digo, se mueren la gente joven, los niños. Pero según la Biblia, 70 años es la vida del hombre, 80 son los más robustos. Si usted tiene esa edad, te queda poco tiempo, aprovecha ahora. Se te dijo, acepta a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Ven a Él para que puedas tener vida y vida en abundancia. Así que en esta hora
Te dejo con este mensaje y recuerde, si comenzaste a escuchar este mensaje y lo lograste ver hasta el final, yo te invito a que aceptes a Cristo como Señor y Salvador de tu vida para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Dios te bendiga y será hasta la próxima donde estaré con ustedes compartiendo la poderosa palabra del Señor. Y si Dios te habló a través de esta palabra, comparte este video con otras personas para que también sean edificados. Así que Dios te bendiga y recuerda, tienes que estar en Cristo, tienes que nacer de nuevo, por lo contrario, no tienes vida eterna. Dios te bendiga.